Bien, ya estamos por aquí. Muy buenas tardes o buenas noches, querida comunidad. Qué gusto encontrarnos en esta primera semana de septiembre. Una semana, en esta semana la primera semana del mes de septiembre, pues es una semana con mucho poder, con muchas novedades, pues seguimos nosotros resonando con la literatura y esta vez lo hacemos con el libro Tragedia Adiós. ¿M? Un libro bastante ágil, ya lo tenemos aquí en nuestra biblioteca, por aquí está, la Biblioteca de Perú, por ahí está indicado, ¿no? Este libro que fue donado el 4 de noviembre del 2022, así que así lo guardamos. Este libro ha paseado por diferentes bibliotecas que tenemos, bibliotecas comunales. Algunos van haciendo marcas, pero lo más importante es que cada libro marca la vida de las personas. Por eso es que nos encanta y hoy día desde esta vitrina literaria de este espacio donde nosotros resonamos con las letras, porque entendemos que el libro ejerce un gran poder en la persona cuando se pone en un nivel de conciencia, que para Proyecto Pivea es tomar la literatura como un vehículo para que las personas puedan reconocerse, para que las personas puedan transformarse y para que las personas puedan resolver situaciones que diariamente les toca enfrentar. Doy la bienvenida en este mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes de donde todo florece. Bueno, en Perú le tenemos mucho aprecio a ese mes. Es el mes de mucho movimiento, yo creo que en sus países también. Esta oportunidad va a estar nuestra queridísima, la doctora Carmen Solís Torres. La doctora Carmen Solís Torres es una mujer altruista ya desde hace años, 2021, que tenemos contacto. Es una mujer que no se ha desactivado de los propósitos de Proyecto Pivea, a nombre de toda la comunidad, especialmente las comunidades vulnerables de mujeres y de niños, pues siempre la tienen muy presente porque siempre que vamos a las visitas mencionamos quiénes son los que proveen, quiénes son los que están allí atentos a lo que va a hacer. Voy a permitirme leer unos datos breves de la doctora. Ella es de nacionalidad peruana jordana, domina los idiomas español, inglés, ruso y árabe. Ella es médico asistencial en Caritas Jordania, jefa del área de familia de la clínica de fosfato Jordania como su experiencia, life coach, talleres y conferencias a adolescentes y educadores escolares en Ugeles, Lima, Perú. Dentro de sus datos de preparación, ella es Master Speaker Internacional certificada por el conferencista internacional doctor César Lozano. De la institución profesional también Creerlo Perú, ella es una de las mujeres coach entrenada justamente y graduada en el 2023. Es una coach certificada y eso tiene gran validez, ¿no? Que lo ha demostrado en los diferentes escenarios formativos que ella ofrece a comunidades que en algún momento de repente ella nos pueda mencionar. Ella también estudió o tuvo un diplomado en inteligencia emocional por la Escuela Superior de Colombia, graduado en el 2020. Tenemos también que tiene un diplomado en inteligencia emocional, ella es médico cirujano de profesión, graduada en 1984, tiene un diploma de traductora y enseñanza del idioma ruso, graduada en 1984. Dos publicaciones bestseller en el 2021, La luz, mi compañía permanente, en el 2022, Tragedia a Dios, que es el libro que hoy nos acompaña y todo el mes, porque seguimos resonando con las letras. Tiene reconocimientos en el 2023, fue reconocida como doctor honoris causa por el Instituto Tecnológico Universitario de Estados de México. En el mismo año tiene un reconocimiento de doctor en filosofía de la educación en Argentina en el 2023, doctor honoris causa en educación superior por la Universidad Nacional de Oriente, dirección de posgrados del país Bolivia. En el mismo año tiene el reconocimiento de doctora académica por el Colegio Oficial Internacional República Dominicana. En el mismo año, el título honorífico de educador de eminencia por la Universidad Ricardo Palma. En el 2023, embajadora país de la Organización Internacional de Conferencistas y Empresarios, OICE. En el 2023, miembro fundador de la Universidad de Líderes Emprendedores. Qué hermosa
labor que tiene. Y ella también es embajadora para la paz por la Universal Peace Federation UPF. En el 2001 tiene un mérito por la Compañía de Fosfato Jordania y méritos en excelencia en su carrera profesional desde Jordania. Hoy tenemos aquí a la escritora. Creo que en ese punto nos vamos a detener a la escritora, a la mujer, a la madre, a la mujer altruista, a la coach de vida, a la coach ontológico dentro de las áreas del coach. Ella ejerce ese tipo de servicio. Así, mis queridos amigos, hoy la doctora Carmen Solís Torres nos acompaña y va a empezar con esta maravillosa obra. Se estaba revisando y coincidimos con muchas personas quienes han tenido a bien revisar este libro que lo tenemos de 2022, pues se encuentra mucha fortaleza. También nos permite conocer las culturas de otras personas, de otros lugares. Y quienes de repente quisieran, quisieran abrazar algún proceso de duelo personal, pues es uno de los libros más recomendados dentro de nuestro programa de Proyecto Pivea. Muchísimas gracias a toda la comunidad. Doy la bienvenida, bueno, a la doctora Carmen Solís Torres, que nos está acompañando. Ella es peruana, muy peruana, y dijo, yo quiero estar en el horario Perú, pero ahorita está lejitos, está en Alemania, pero dijo presente porque ya esto se había planificado desde el año pasado y todos saben que en el mes de septiembre debíamos estar con este libro. Desde Ecuador nos acompaña la escritora Leti Lord Santana, gracias por acompañarnos, escritora Leti Lord Santana, embajadora para la paz también. La escritora María Eugenia Pérez desde Estados Unidos, actualmente en Colombia, también está aquí, una mujer de mucho empuje para el desarrollo de las personas y de manera general para las personas vulnerables. Gracias por acompañarnos. Del otro lado nos está acompañando España, por aquí tenemos a la escritora aquí Lucila Zambrano Ricaurte. Muchísimas gracias, Lucila. ¿Verdad que tenemos el sabor de María Luisa en todo lo que hacemos? Yo creo que cada vez que una mujer se pone frente al espejo, quienes hemos estado resonando hasta el último, o seguimos resonando, pues se acordaron de María Luisa. Yo ya pronto por ahí encontré algunos adornitos de Navidad y me acordé de María Luisa. Fíjense cómo es que no nos desligamos de lo que vamos aprendiendo cuando abrimos los libros. Bueno, por aquí tenemos en pleno verano y un fondo de verano, de mar, de vida, mar y buen viento, ¿no? Amparo Aurora Ramírez Tamayo, gracias por acompañarnos, Amparito, gracias por estar ahí diciendo presente. Hay un gran aprecio por la doctora Carmen. Realmente que eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, a veces uno piensa y dice, oye, ¿por qué tantas personas? Yo no pensé que había marcado la vida de tanta gente. Y cuando uno dice, alguien va a estar con su libro, pues dicen, ya que estoy yo, presente. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos a Luz Estela. Luz Estela Suárez, escritora colombiana, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a resonar. María Elena Loaiza desde Ecuador, gracias por acompañarnos. Un abrazo fraterno, también es coach. Y cuando una coach está al frente, pues las hermanas del coaching aparecemos, ¿no? ¿Verdad? Desde Estados Unidos, el doctor Fernando Salinas Aguirre, un fiel compañero, también resonando con la palabra. Gracias por acompañarnos y hoy estamos en una tragedia de prosperidad, ¿no? A veces cuando leemos un libro decimos tragedia, pues estamos pensando en todas las cosas que no quisimos que pasaran, pero que pasaron. Pero cuando dice tragedia, adiós, como que le encontramos otro significado. Así que hoy vamos a estar también. Por allí está un abrazo, Carmita amiga, nos están dejando un saludo de Lorena Izquierdo. La doctora Lina María Rendón está también presente, gracias por acompañarnos, doctora Lina María Rendón, sumándose también a esta causa. La lectura es un espacio donde nos unifica, donde todos nos vamos a encontrar en algo que dijeron o que escribió la escritora o en algo que vamos a escuchar aquí. Y desde Ecuador, la escritora Lorena Izquierdo. Gracias por acompañarnos, madre y maestra. Por ahí este libro, y es uno de los libros que también me parece que es este. Acá está, aquí está también, aquí. Muy bien. Siempre me gusta que los libros estén en compañía. Como que no me gusta que estén solitos, como que no me gusta que estén solitos, ¿no? Y les pongo fruta, les pongo comida. Para mí son seres que cobran vida. Entonces es algo que los huelo también, por si acaso los huelo, los peso, los cargo, cosas que uno puede estar haciendo con los... Ah, por ahí estamos también. Muy bien. Muchísimas. La escritora Janet también hace su ingreso. Gracias por acompañarnos desde Colombia.
Ahora sí está listo el escenario. Pues los cinturones emocionales ya están listos, muy seguros, muy sostenidos, porque creo que hoy empezamos ya el viaje de una tragedia que fortalece. Muy bien, adelante, doctora Carmen Solís. Por allá están los corazones de Janet. Qué popularidad, imagínense cuánto cariño. Eso es bonito. Muy bien, adelante, doctora Carmen Solís Torres. Hola, muy buenas noches. Ay, bueno. Bueno, buenos días. Estoy muy agradecida por Amaneciendo. estar presente. Sí, ya estamos a medianoche. Pero no podía yo faltar. Ay, qué Muchísimas lindo. gracias, María Isabel, por esta Guten Morgen. invitación y a todos ustedes por estar presente. Yo he estado un poco alejada porque estuve en Jordania, no solamente acá, y entonces en Jordania es un poquito más difícil, ¿no? De estar conectada. Así que, pero ahora estoy con ustedes. Muchísimas gracias. Eso es muy bien. Así es, doctora Carmen, para nosotros es un honor tenerla entre nosotros, ¿no? Realmente hemos creado una gran familia, como lo decía una hermana también, Nidia Magariño, hemos creado una comunidad universal, una familia universal. Y en cualquier rinconcito, en cualquier ladito donde estemos, así no estemos en la pantalla, pues el corazón lo sentimos tan de cerca, tan cerquita, y como todo tiempo tiene su propósito, el tiempo de la doctora Carmen es hoy y hoy ha querido regalarnos su voz, su sentimiento. Adelante, doctora Carmen, empezamos esta fascinante aventura. Ok, felizmente que tengo acá eh, el libro porque físico no lo tengo. Y ya. Bueno, les voy a decir, comentar que la historia de Tragedia Dios es una historia real. Ujú, Historia que quise compartir con ustedes y con las personas sobre la vida de mi familia, la familia de mi esposo. Y también escribo en el libro cómo fue mi llegada, cómo ellos me ayudaron, el abrazo que yo recibí en esa familia y en las personas que no me conocían. Y por eso yo agradezco mucho siempre donde voy. Agradezco a todos los jordanos, sobre todo mis pacientes y todas las personas que estaban al lado mío, ¿no? ujú. Y, y eso me da una gran satisfacción. Cada vez que voy por allá, me reciben con el mismo cariño, con el mismo calor. Y ahora quiero compartir esta historia con ustedes. Si me dan permiso para empezar, ¿ya? Adelante, adelante. Gracias. Ay, gracias a ustedes, a todos ustedes. El capítulo uno, ya, mi llegada. Llegué a Jordania, país de origen de mi esposo, desde el otro lado del mundo, cargando mi maleta llena de sueños y felicidad. Me sentía dichosa. Había volado por varias horas para llegar a mi destino. Me sentía cansada, pero mantenía la sonrisa en mis labios y la emoción que embargaba. Bajé del avión. Luego caminé hacia migraciones. Todo estaba en orden. Fui a recoger mis maletas y salí. Salí enseguida y reconocí a mis suegros, dos personas extraordinarias. Mientras me acercaba, los observaba y me preguntaba, ¿seré feliz en este país tan pequeño y al otro lado del mundo, con diferentes costumbres e idioma? Entonces me dije a mí misma, deja de pensar tanto en el futuro, que es incierto. Mejor piensa en el hoy. Ellos me vieron primero
primero y mi suegra Meizá, que Dios la tenga en su gloria ahora, con gran agilidad corrió hacia mí, dándome la bienvenida, mientras mi suegro Jafar se acercaba. Él, como siempre, lucía impecable. Recuerdo que llevaba un terno negro, una camisa blanca, zapatos elegantes que brillaban a cada paso, y con voz varonil me dijo: Bienvenida, hija, bienvenida a tu nuevo hogar. Ahora estarás con nosotros, tu familia. Mi suegra hizo lo propio, pero ustedes saben cómo somos las mujeres. Nos abrazamos fuerte, con mucho cariño, y los besos, ni qué decir. Ellos se saludan con más de 4 besos. Cuatro, 4 besos en la mejilla, lo cual era algo nuevo para mí. Ya en el carro, camino a casa, conversábamos en inglés, porque yo no entendía en absoluto el idioma árabe. Pero mis suegros entendían el inglés y lo que no entendíamos lo hacíamos en señas. Llegamos a casa. Allí estaban algunos hermanos de mi esposo. Nos saludamos y abrazamos. Yo, como como se imaginarán, estaba muy cansada y me fui a dar un baño refrescante, muy necesario para el calor sofocante que hacía en esa época. Mientras lo hacía, pensaba: ahora ya no vengo solo de visita, ahora viviré y estaré acá para siempre. Salí y ya habían preparado el plato típico llamado mansaf. Tenía ante mis ojos una fuente gigante con arroz de color amarillo claro, mucha carne de cordero y rociado encima con una generosa cantidad de cashew, almendras, y al lado una taza llena de yogur especial que se prepara especialmente para acompañar ese delicioso platillo. La casa tenía 2 salas. Una de ellas era de visita, cerca de la cocina. Alrededor estaban los muebles grandes y cómodos, una ventana que daba al balcón y otra hacia la calle. Había también un televisor. Este era el lugar donde siempre se sentaba la familia, los familiares, es decir, los familiares más cercanos, a conversar tomando el té o café como era su costumbre. La mesa era muy grande y la gran fuente estaba al centro. El aroma que salía de ahí era delicioso y yo tenía tanta hambre que sentía mis intestinos retorcerse. Me sirvieron en un plato muy grande y enseguida me comí todo sin pensarlo. No tenía idea de lo que vendría a continuación. Empezaron a llenar mi plato nuevamente, y poniendo pedazos más grandes de carne. Y esto se repetía cada vez que que veía mi plato vacío. Entonces les dije con señas que ya había comido mucho. Hasta me sonrojé, pensando que tal vez ellos creerían que nunca había comido carne. En, en honor a la verdad, estaba riquísimo. Todo, pero creo que debí parar antes y decir: ya no, gracias. Porque no solo mis suegros me servían cada vez, sino también la tía Artijar. La tía, ella era la hermana mayor de mi suegra, Beiza. Cuando me levanté de la silla, vi a un jovencito que se reía mucho y tenía una sonrisa hermosa, una carita de ángel. Aquel jovencito era mi cuñado Fadi. Les contaré sobre él, un poco de su infancia, los cuales son relatos de mi suegra Meizá, su madre. Su nacimiento y juventud. Fadi era el quinto de 7 hermanos. Nació en la casa porque no hubo tiempo para llegar al hospital.
Era una partera quien asistió a su madre en el parto, pero estaba un poco nerviosa, ya que el bebé venía en posición de nalgas, es decir, sentado. Pero la experiencia de la partera y la bendición de Dios lograron traer al mundo este hermoso niño. Cuando llegó el doctor, lo examinó e informó que se encontraba en perfectas condiciones. Así que le pusieron el nombre Fadi, que significa Salvador. Fadi era un buen estudiante, responsable y tenía muchos amigos, gracias a que gozaba de un carácter muy especial. Era divertido, amable, de una personalidad muy jovial, observador, curioso y soñador. Yo empecé mi pasantía en el hospital que quedaba a media hora de nuestra casa, en Suele. La ciudad se llamaba Suele, que estaba cerca de otra ciudad, origen de la familia. Mi esposo y yo nos íbamos juntos al trabajo todos los días temprano. Era nuestra rutina. En ese entonces Fadi iba al colegio. Ya estaba en secundaria. Entre nosotros nos comunicábamos más con señas que con palabras. Esa era una gran barrera, pero de poco a poco me enseñaba el idioma. Le preguntaba por qué, me preguntaba, ay, disculpe, la casa está muy chiquitita, ajá, ¿dónde estoy? Le preguntaba por qué hablaban tan fuerte, como si estuvieran enojados o gritando. Me respondía que era yo muy delicada. Luego entendí que el mismo idioma era fuerte. En sus ratos libres me enseñaba algunas palabras sueltas, pero eran tan difíciles de pronunciar que hasta la actualidad no lo hago bien. Las repetía tantas veces cuando las pronunciaba. Cuando las pronunciaba mal tenían un significado totalmente distinto. Pero Fadi, con su paciencia y sus bromas, seguía intentando enseñarme. Ahora entiendo que para él era muy gracioso enseñarme y lo tomaba como una broma, pero era casi un niño y yo no me molestaba. Al contrario, me reía con él. Fadi siempre fue para mí como un hermanito menor. Siempre lo trataba con cariño, igual como me trataban mis hermanos, al ser yo la más pequeña. Siempre me cuidaban y protegían de todo, y cuando los necesitaba siempre estaban a mi lado. Tal vez yo reflejé todo eso en él. Quería hacer por él todo lo que mis hermanitos hicieron por mí, y al estar yo lejos de ellos, con mucha más razón, vi en el pequeño Fadi a cada uno de mis hermanos que tanto me hacían falta viviendo lejos. Si alguien Ujú. quisiera preguntar algo, aquí estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctora Carmen. ¿Verdad que ay, por ahí está Lucila? Creo que sí, estamos, ¿verdad? Así, en pausa, cosas nuevas, una cultura nueva, una mujer que asume el dictado del corazón, ¿no? Seguir al esposo, dejar sus cosas personales, pensar en familia. Vamos a escuchar a Lucila. Lucila estaba haciendo así. ¿Algo nos quieres indicar, Lucila, que resonó en ti? Sí, no, una pregunta. En lo que acaba de leer, veo que le dieron la acogieron en todo momento con mucho cariño. Nombra a la suegra, nombra al resto de la familia, a los hermanos y especialmente a Fadi. Quizá me estoy adelantando, pero no ha nombrado al padre de esa familia. No había padre. Jafar, Jafar es el nombre. Ah, Lo, vale, lo vale, vale. leí, Por Jafar, eso dije, ajá. quizá me estoy adelantando, pero Sí, era eso solamente. No, Pero pero suena, perdón, sí lo leyó, sí. Que vale. sí,
nombre del padre. Sí, dijo que era muy elegante. Sí, Ah, sí, 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 hizo una descripción con los zapatos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. listo. Carmencita, entonces tú llegaste a Jordania desde muy jovencita. Ah, ese es un pueblo de Israel, ¿no? ¿O queda cerca de Israel? A Somos Jordán. vecinos. ¿Dónde? Vecinos, somos vecinos. Ah, vecinos, sí. Qué bonito Tenemos, que llegaste, que ah, estabas allá, que llegaste allá, qué lindo. O sea que yo creo que tú conociste muchos lugares de ahí cercanos. sí, yo casi todos los países árabes los conozco, Ujú. porque íbamos de conferencias y así que eh, Sí, siempre iba y visitaba esos países. qué lindo. Sí, me encanta tu libro. Tu libro me llamó mucho la atención desde que lo compré, cuando tú lo lanzaste. Me pareció un libro muy lindo, muy tierno y muy triste. Ay, gracias. Ajá. Ujú. Sí es triste porque Sí. yo mencioné a mi suegra, que en paz descanse, porque ella no superó el duelo. Este es un libro donde nosotros hablamos del duelo, que el duelo tiene tantas etapas, que al principio se niegan a reconocerlas, Ujú. el segundo que piden, ay, que no, dicen que no, ayúdenme a ver lo que ellos quieren. O sea que no está fallecido su hijo, no ha fallecido. Y tampoco quiso ir donde los médicos, no quería nada en absoluto. Ella se encerró en su hijo porque estaba jovencito. Ah, Falleció de la edad de 24 26 años. Y así que, y ella, tanta tensión que tenía, tanta ansiedad y depresión, que le dio el Alzheimer. Y hasta el último siempre solamente recordaba ella a su hijo. Y antes sí. de eh, lanzar mi libro, yo viajé, porque en el libro escribí las últimas palabras que ella siempre repetía, pero nunca las terminaba. Que ella dijo que su hijo viajó, salió de casa en la mañana y le dijo, Mamá, si alguien pregunta por mí, diles, respóndeles, se fue y se fue. Pero esas últimas palabras ella nunca lo decía. Así que antes de llegar antes de lanzar el libro, yo viajé a Jordania. Y ya, pero ella ya estaba con el Alzheimer, ya está. Pero le leí al principio que lo que estaba escribiendo, entonces en esos momentos recordó a su hijo y yo le pregunté, ¿qué palabra? ¿Cuál era la oración que te dijo y que nunca querías repetir? Y me la dijo y eso fue la que yo escribí en el libro. Ah, qué lindo. Es una herida que nunca se cierra del todo, ¿cierto? Sin embargo, se transforma con el tiempo en un recuerdo lleno de amor, hermoso. O sea que ya queda como un recuerdo en uno, ¿no? Pero nunca lo olvidamos. Yo creo que eso les ha sucedido a ustedes. A mí No, todavía no me ha pasado ese, ningún no, hermano ni hijo. He pasado por eso, pero debe ser muy doloroso. no queda como, no, se cura la herida, pero queda la Pero cicatriz. queda la cicatriz, sí. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo he perdido dos hijos, una de 7 y uno de 34. Ujú. Y esa cicatriz siempre va a estar ahí, siempre para recordar. Eso no se cura. Lo que pasa es que uno aprende a vivir con esa cicatriz. Ujú. Sí, Exactamente, eso exacto. depende de cada persona, pero ella no, ella se cerró, no quiso y así estuvo siempre, siempre hasta que ya se olvidó quién era ella, pero siempre recordaba a su hijo. Mira hasta dónde llega la mente el amor a Ujú. alguien querido. Se olvidan de ellos, de su nombre, se olvidan quiénes son
pero no se olvidan lo que ha pasado, el amor que tanto que le tenía a ese hijo. Sí. Ujú. Ya Eh, sí. Si ya no hay bueno, más preguntas, entonces continuamos. Ujú. Sí, seguimos. Siguiendo con Fadi, siempre conversábamos en la sala. Cuando regresábamos del trabajo y él del colegio, mientras mis hijos jugaban y corrían alrededor, pues mis suegros casi siempre corrían alrededor, pues mis suegros casi siempre salían a visitar a la familia y pasábamos el tiempo conversando y jugábamos una especie de tiro en blanco, pero lanzando papelitos a un pequeño florero. Mis hijos siempre se reían de su tío porque no tenía puntería. Terminábamos riendo y felices luego de esos momentos de distracción. Pasó rápido el tiempo y estaba ya un jovencito. Cuando llegaban sus amigos a visitarlo o a hacer alguna reunión de estudios, yo me esmeraba en prepararles el té, llevarles la fruta y el café, como se acostumbraba. Cuando llevaba la bandeja, tocaba la puerta de la sala y quería saber quiénes eran sus amigos, pero no, se paraba en la puerta y decía: tú no puedes entrar. Esta es reunión de jóvenes y ellos no pueden verte. Eso no es permitido. Yo empecé a reírme tan fuerte que Fadi se puso serio y solo dijo: después te explico. Ah, y no te olvides de ponernos la fruta dentro de 20 minutos. A lo que le repliqué: ¿me estás dando una orden? Me reí, lo recuerdo claramente como si fuera ayer. Nos hicimos muy amigos, casi siempre nos sentábamos en, en la otra sala, en otra de las salas, rodeada de grandes ventanas y muchas macetas alrededor, con ellas flores muy bien cuidadas. Todo el piso estaba tapizado con hermosas alfombras, con colores tan radiantes que competían con las flores. Habían unos muebles color marrón claro que hacían juego con las grandes cortinas. Fadi empezaba a contarme de sus estudios, lo que le gustaría estudiar cuando acabe el colegio. Tal vez él confiaba en mí al verme mayor. En nuestras amenas charlas me preguntaba cómo era la cultura en mi país, cómo pasé mi niñez, cómo eran mis padres y hermanos al mismo tiempo. Y hermano, al mismo tiempo él me contaba cómo había sido la suya. Yo le contaba que vivía con mis padres y hermanos cerca a la playa, en una casa linda. Le contaba que mis hermanos mayores eran serios, pero cuando estábamos todos juntos y con los amigos del barrio nos divertíamos mucho, jugando todos juntos como una gran familia. Fadi me hacía repetirle los nombres y apellidos de todos mis hermanos y se quedaba pensativo y preguntaba: ¿todos jugaban juntos? Sí, nuestra sociedad es diferente a la vuestra, pero yo la respeto, ya que ustedes son buenos conmigo y si no es así, me escapo, ¿ah? Le comenté en son de broma. Cuando Rania, su hermana, estaba de novia y quería salir a pasear con su pretendiente, nos dijeron que teníamos que ir con ellos, porque sus costumbres eran que los novios no podían salir sin acompañante. Así que mi suegra se quedó con mis niños y Fadi y yo fuimos de acompañantes. Nosotros íbamos haciendo planes de lo que pediríamos para comer. Fadi decía: vamos a comer pollo al horno con papas y helados de postre. Yo le decía que tenía vergüenza de ir, porque en mi país eso no era visto, no era bien visto. Igual fuimos. Subimos en la parte trasera del auto. Al llegar los novios, Al llegar, los novios caminaban delante y nosotros íbamos detrás, conversando mientras veíamos las tiendas. Así pasaban las horas. Entonces Fadi dijo:
¿Qué? ¿Ellos no piensan comer algo? Seguimos caminando y vimos que ya estábamos cerca del restaurante. Fadi empezó a sonreír, seguramente saboreando en su mente su delicioso pollo. Pero cuando llegamos, los novios siguieron de largo, sin entrar al lugar. Nosotros nos miramos y yo no pude contener la risa. Al final, después de tanto caminar, el novio nos invitó solo una bolsa pequeña de tormos, que son como garbanzos sancochados con sal. Yo solo quería reír, pero lo disimulaba bien. Así regresamos a casa. Al bajar del carro y entrar a casa, ya no pude resistir más y solté la carcajada. Recuerdo que reímos tanto al pensar que íbamos a comer una gran cena y al final todo quedó en nuestra imaginación. Quedó como una gran anécdota entre nosotros. Un día nos encontrábamos en la sala de descanso, viendo televisión y conversando con la tía Artijash, que es la hermana de mi suegra, y Fadi, sentados en la alfombra, y yo en del, ex- el sillón del extremo. Hablábamos de todo un poco y llegamos al tema de la muerte. Fadi comentó, si yo muero, vendré a decirles cómo estoy. Yo contesté, yo moriré primero porque soy mucho mayor que tú y vendré a jalarte los pies. Eso significará que nuestra alma sigue viva. Entonces, al escucharnos, la tía Artijash dijo, ¿qué tonterías hablan? Solo Dios sabe. Yo soy mayor que ustedes dos. Por lo tanto, yo me iré a morir pronto. Pero no hay que tenerle miedo a la muerte. Ese es nuestro destino. Tampoco sabemos cuándo y cómo, porque nos volveríamos locos. Solo Dios sabe, repetía. Es- Escribo esto y siento que lo vivo y lo escucho nuevamente y se me estruja el corazón. Luego nos dio una palmada en la espalda a cada uno y nos dijo, yo les voy a jalar de la pierna con esta mano. Así sabrán que soy yo, señalando el único brazo que tenía. De pronto movió la cabeza y dijo, Dios mío, perdóname. Estos muchachos me hacen hablar tonterías. Y nos hizo callar para seguir viendo la televisión. Ertijash, la tía, me contó que cuando ella era adolescente estaba mirando por el balcón de la casa que se celebraba un matrimonio y como la gente tenía por costumbre lanzar disparos al aire en señal de alegría y celebración, una de esas balas le cayó en el brazo y tuvieron que amputárselo debido a la gravedad. Ella nunca se casó. Al ser soltera, era como una segunda madre para todos. Hacía los quehaceres de la casa a la perfección. Era muy querida por toda la familia. Le decían también mamá y quería mucho a mis hijos y a mí. Siempre le agradezco a Dios por haberla puesto en mi camino. Alguna vez me dijo que yo era como una hiena y yo me molesté mucho hasta que me explicó que me lo decía por la forma en que cuidaba y protegía a mis hijos. Nunca olvido esas palabras. Otra anécdota de Fadi es que cuando aún estaba en el colegio, ya era un adolescente, un profesor le había comentado a su mamá que él estaba fumando con un grupo de amigos. La madre lo esperó y disimuladamente buscó en la mochila, en los bolsillos del uniforme, hasta se puso a oler todas sus cosas, pero no encontró nada. Aún así, le comentó a su padre. Así que lo reprendieron a pesar de que Fati les decía que él no fumaba. Creo que a partir de este episodio, él no quiso nunca fumar ya de grande. Recordando al papá, Jafar, que significa arroyo, él era un hombre de apariencia fuerte pero tierno, sensible, particularmente amante de la armonía, poesía, poseía
excelentes cualidades. Era justo y como hermano era protector, pero con los hijos varones era estricto y con las mujercitas muy consentidor y comprensivo, pues a sus hijas mayores les envió a estudiar al extranjero. Amaba mucho a mis hijos y eso me alegraba el corazón. Cuando yo trabajaba en la clínica todos los días me llevaba en su auto en las mañanas y me recogía cuando terminaba mi trabajo y regresábamos a casa. Él ya era jubilado igual que mi suegra. Pasaron los años y llegó el día de los exámenes finales de la secundaria para Fadi. Eran los exámenes nacionales. Se tomaban en varios días. Cada día una materia diferente, a la misma hora, a nivel nacional. Todo esto hacía que todos estén nerviosos en esa época del año. Era el mes de julio cuando llegaron los resultados y como toda la familia lo esperaba, Fadi pasó los exámenes con buenas notas. Todos estuvimos felices y orgullosos. Ahora lo que seguía era escoger la carrera que estudiaría. Fadi lo tenía muy claro. Quería ir a la Escuela Superior del Ejército, donde todos decían era muy difícil ingresar. Pero una vez más, él demostró que no había imposibles si las ganas eran suficientes. Así que aprobó todas las pruebas y logró ingresar a la escuela que tanto quería. Nuevamente todos en casa estuvimos muy felices, orgullosos, celebrando sus logros. A tan corta edad ya tenía claro lo que quería y no había nada que lo detenga en conseguir sus sueños. Yo, por supuesto, compartía esa dicha. Siempre lo quise como un hermano menor. Terminé Qué bonito. bueno, dos capítulos le he leído. Qué bonita Y historia. Muy Wow. sí, lindo. así era Fadi. Gracias. Te hemos sentido entera, queridísima Carmen. Te hemos sentido viva leyendo tus emociones. Te ubicaste en los tiempos de crianza, de hermandad, de cosas nuevas, ¿no? De enfrentarse a costumbres nuevas. Lo que yo veo, y eso es admirable, es que tú aceptabas, ¿no? Según tu texto, te dejabas enseñar. eh, Encontraste a alguien o la familia que te aceptaba también. Y tú lo dices en el libro. Bueno, vamos a resonar. Bueno, ya hemos resonado, seguiremos resonando. Alguien que quiera hacer algún comentario, quizá alguna pregunta, soltar, hablar sin miedo. Por aquí la vemos a Lorenita Izquierdo. Gracias, Lorenita, por acompañarnos. Es una tarde de lectura. Es una tarde donde se ve el ambiente familiar, se siente el sabor a la vida, ¿no? Cuando uno se abre a cosas nuevas y las acepta. O sea, y yo me pongo en la situación de una cultura peruana. Los peruanos tenemos una cultura, quienes han visitado el Perú, muy arraigada, propia, y ir a otro lugar y pasar ese proceso de adaptación, como muchos de ustedes que se han movido para pasar eso, pues es todo un proceso. Pero cuando lo haces en un entorno de familia, ahí están los hijos, el modelo que de repente uno les inspira a ellos, que debe ser el más correcto. En algún momento hablábamos de crianza, y bueno, el libro trata sobre la experiencia. Más adelante, de repente, la doctora Carmen escribe un texto dedicado a la mujer para poder superar estas circunstancias y dar la bienvenida a lo nuevo que nos presenta la vida. En su libro ella empieza diciendo en una parte, ¿para qué pensar en el ayer? Debo pensar en el hoy. ¿Para qué pensar en cómo me van a tratar vivo como me están recibiendo en este momento? Y eso es muy importante, ¿no? Bien, vamos a abrir los micros por aquí, suelten algo, dejen aquí, hablemos sin miedo. Este es uno de los nombres muy bonitos. El libro siempre salva vidas, por eso en este segmento, este es un programa de libros salvavidas. Un libro es un gran vehículo para encontrarnos a nosotros mismos y decir, bueno, estamos en este camino para algo y cómo lo enfrento, algo nuevo, cómo lo asumo. Y la doctora Carmen pues nos da una señal de que sí es posible adaptarse frente a circunstancias nuevas, siempre y cuando uno tenga el propósito.
lo mismo lo dijo Fadi, yo lo puedo todo siempre y cuando quiera. Y él quiso y lo obtuvo, ¿no? Bien, vamos entonces a ver, alguien que diga yo, levante su mano. Por ahí está la doctora Lina, está María Eugenia, ¿ya? A ver. Bueno, yo quiero de un poquito este trocito de lectura. Primero que todo, felicito a la doctora Carmen Solís, que sabe que la quiero muchísimo y que esta historia a los emigrantes nos toca muy de fondo y más en Sí. la edad que ella fue, tan jovencita. Ese amor incondicional de la familia, del esposo por recibir, por aceptarla, ese compromiso de, no sé, esa bondad, esa humildad de integrarla en esa nueva cultura a la que ella veía fuerte, dura, como que no sabía si encajaba o no. Pero bueno, para la muestra un botón se quedó allá toda la vida. No solo estaba enamorada del esposo, sino de su familia política. Y eso es maravilloso. La conexión y la amistad que hizo con Fabi es muy linda. Es demasiado. De verdad que la aceptaron desde el primer momento como una hija más. Y eso es muy bonito. Me dio un poco de risa con los garbanzos sancochados. Algo parecido me pasó a mí en Burgos, aquí en España, hace muchos años. Qué linda. Los garbanzos aquí en las fiestas de la Virgen del Pilar les llaman titos. Y es verigracia, algo así tostadito que se lo come uno como un pasabocas. Y claro, me imaginé la doctora Carmen, no solo el día que viajó, que sus intestinos le chillaban de hambre, sino que justo también cuando se va de guardaespaldas de la cuñada a cuidar con su novio, pues ahí también llevaba hambre y la engañaron pues con los garbanzos sancochados. Aparte de eso, pues se quedó esa gran cena que estaban planeando con el pollito y todo en la imaginación. Y luego dice que pues se volvió una anécdota porque rompió en risa cuando llegaron y lo comentaban. Todos esos son recuerdos muy hermosos que por más tiempo que pasen van a estar ahí. Siempre pues esbozando eso, una sonrisa, trayendo emociones y todas las cosas maravillosas que vivió con él. Doctora Carmen, un abrazo enorme. Que Dios me los bendiga. Qué linda. Gracias, gracias, Lina, gracias. Pero no solamente me quedé con eso, yo me moría de vergüenza de ir atrás de ellos, porque no estamos acostumbrados nosotros. Me moría de la vergüenza de ir de cola, yo decía, de paracaidista, son cosas tan raras. Y ¿Eh? otra cosa de las culturas, ¿verdad? Que el valor de respetar y de aceptar el puerto donde uno llega es básicamente eso, hacerse uno donde está, ¿verdad? Que no tiene uno por qué traer nuestras culturas ahí, pero el hecho de dialogarlo, de contarse unos a otros, cómo eran unas familias, unas culturas y otras, y quedar él tan sorprendido como es la cultura latinoamericana, que todos jugaban junticos, que todo, o sea, ahí no había excepción, los niños por allí, las niñas por acá, y no sé, yo creo que para nosotros es normal porque es nuestra cultura, es lo que vivimos. Así es. No, era aterrador de que todos estuviéramos, como dices, metidos en el mismo saco. Es hermoso. Yo he visitado muchos países y encontrarnos con cada cultura es maravilloso porque aprende uno muchísimo y sobre todo el respeto. Y pues nada, aquí seguimos escuchándola. Vale, gracias. Qué linda. Gracias, gracias a ti, gracias. Qué linda. Escuchar la experiencia de la doctora Lina, pues también nos hace resonar, ¿no? Nos hace resonar y saber que nadie sabe dónde nos va a llevar la vida por cualquier circunstancia. A veces hay lugares donde
uno ni lo ha imaginado. Y si se imagina que va a ir a tal lugar, pero no sabe cuál va a ser de repente esa fase de adaptación, quienes deciden quedarse en esos lados. Es muy importante la valoración al otro, el respeto, la diversidad, la riqueza y seguir avanzando. Con esa pausa, con esa, y yo le he tratado a la doctora Carmen y tiene una calma, tiene una pausa en la vida que verdaderamente todo para ella es posible, los desafíos son oportunidades para ella y una gran lección, ¿no? Pero como ella dice, hay alguien que no superó, no aceptó de repente una circunstancia. Y probablemente hay cosas en la vida que nos pasan y probablemente al caso de la doctora, pues sigue asumiendo esa tarea como una misión, ayudar a muchas personas a que pasen esos duelos que sabe las consecuencias emocionales y físicas, como médica sabe ella. Entonces, la vida te pone siempre lo que, o nos pone siempre lo que nosotros estamos necesitando o teniendo que vivir para poder salir de ahí a hacer algo distinto. Alguien que quiera, parece que estaba por aquí, había levantado su manita. Acá está María Eugenia, ¿ya? Adelante, María Eugenia. Bueno, doctora Carmen, qué bonita historia la que nos cuentas, esa convivencia que estuvieron ustedes, que pudieron vivirla, que eso queda para siempre aquí y aquí también en nuestro corazón. Y bueno, una cosa que me resonó y que también me pareció muy lindo de lo que cuentas allí es de que él decía de que si él se moría, que les iba a jalar los pies. ¿No? Eso me hizo recordar a mi abuela. Mi abuela me lo decía también, me decía, yo estaba pequeña y me decía, si yo me muero y no vas a mi tumba a ponerme flores, te voy a jalar esos pies. Y yo le decía, ay, abuelita, no diga eso, no diga eso. Y me ponía a llorar, y me ponía a llorar y me arropaba toda. Y cuando se murió mi abuela, y yo decía, Dios mío, que no le fui a poner flores. Y yo decía, no me vayas a jalar los piecitos, abuelita. Y entonces, y también me contó una historia, así como él también, de que si moría, eran dos amigas, muy amigas, ellas dos, y entonces que la primera que se moría le iba a decir cómo era la otra vida, donde uno se va. Y resulta de que se murió la amiga y nunca le dijo a mi abuela cómo eran las cosas. Entonces, de modo que eso no lo sabe sino mi Dios, y yo creo que ese es un secreto que no lo vamos a saber sino hasta cuando nos muramos. Morimos. Ya cuando nos morimos, yo creo que allí es donde uno descubre qué es lo que hay tras la muerte. Y bueno, una pregunta que le quiero hacer a la doctora Carmen es, ¿qué tan difícil fue revivir los recuerdos mientras tú escribías, doctora? ¿Te fue muy Y difícil? yo siempre, y la misma familia, siempre me decía que nosotros éramos como hermanos. Y pasó un tiempo cuando ya mi nieta tenía 2 añitos, empezó a tener unos sueños que yo dije, "Ah, eso es mentira", o su mamá, que quería ella decía que él había ido a visitar su tío abuelo. Ellos estaban acá en Perú. Entonces, la esposa le dice por videollamada a mi hijo, que estaba en Qatar, eh, mira, papá, todos los días me dicen de que el tío abuelo la visita y él se siente en la cama y conversa, pero no le entiendo. ¿Tienes un tío abuelo? Le pregunta a mi esposo, entonces mi esposo dice, ¿qué tío abuelo será, no? Mi hijo le enseña la foto, le dice, ¿es él, el abuelo, esta foto de aquí? Dice, no. ¿Puede ser que el abuelo por parte de la abuelita? No. Así que un día, no sé, mi hijo empezó a pensar demasiado, como dice él,
y, y le enseñó una foto donde estaba mi suegro, mi esposo y mi cuñado. Y también estaba mi hijo, pero está todavía chiquillo. Entonces ella le enseña a mi hijo en el teléfono, este que viene aquí a visitarme. Mm. El de ahí, ese es mi tío abuelo, que me viene. Decía, no, es la foto de tu abuelo. No, de tu abuelo llama. No, 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 él es que me viene a visitar. Y él es bueno. Pobrecito, lo he visto que estaba después todo, lo habían tapado, lo habían envuelto con una sábana blanca. Ay, pobrecito, decía, y siempre venía. Entonces, cuando empezó a hablar así, mi hijo le dio miedo. Le digo a mi nuera, cuídala bien, todo este tiempo que estás ahí, siempre cuídala, donde va ella tiene que estar ahí. Y ella le decía, no, pero estamos en la casa de los abuelos, de todas maneras, cuídala. Y empezó siempre a hablar y hablar, a conversar sobre él. Y me decidí a escribir la historia de él. Y me decidí a escribir la historia y se la enseñé a la mamá. Y de ese tiempo ya ella se calmó. Nosotros estábamos hablando ahí, en grupo también había un intermedio, un medium creo que le dice. Y yo solamente le comenté y él lo que me dijo fue, esta es la historia de tu nieta, antes de que yo escribiera el libro. Tu nieta, o alguien cerca de ti está comentando eso. Yo dije, ay, no me digas. Y después ya todo tranquilo, normal. Y eso fue, por eso yo me decidí. ¿Y qué hice? Escribí la historia, fui a ver a mi suegra antes que falleciera, y fue mi suegra que me decía que la disculpara si algún día me ha hecho daño, se ha enojado conmigo. Y así. Y por eso ahora yo me dedico yo terminé otra carrera, otra maestría con neuropsicología, que trato a las personas con Parkinson, que trato a las personas con Alzheimer, con, con esos problemas. Por eso me dediqué, porque a veces nosotros no sabemos cómo tratar a las mamás, a los familiares, que dicen me olvidé o quiero que estén a su lado y no se dan cuenta y dicen, no, se ha olvidado, o está mintiendo, quiere que yo vaya a estar a su lado, pero no es así. Nuestras personas mayores, cuando le viene ese trastorno, esa enfermedad de Alzheimer, es muy difícil. Yo tengo personas con Alzheimer de 47 años, la menor, y eso. Y por eso todos debemos estar felices, nada de angustia, nada de depresiones, nada de pensar en los otros, no debemos engancharnos. Es, Ayudemos, ayudemos, pero hasta ahí. Pero no hay que dejar que todo eso llegue hacia adentro. Somos madres, somos personas que ayudamos. Ayudemos, sí, pero no hay que engancharnos, llevarnos eso adentro. Porque así tampoco puedes ayudar a la otra persona, Mm. la persona querida. Eso es lo que quería comentarles. Qué bueno. Y gracias. lo dijiste desde el corazón. Ujú. Doctora Carmen, es tan necesario ser conscientes de que tenemos que soltar, si queremos sostener a otros, tenemos que estar enteros, completos, que nada se quede con la lección, bueno, nos quedamos con la lección, pero que nada se quede en el momento de algo, cuando pasó algo. Probablemente las personas que tuvieron pérdidas se quedaron y muchos, por decirlo de una manera, se murieron el día que murieron otros y muertos, pues a quién vamos a ayudar, ¿no? ¿Qué daño causamos? Qué interesante y qué bonito es sentir cuál es el propósito de que, y muy respetuosamente, es algo admirable, ¿no? Es algo admirable cuando uno va a escribir sobre alguien, siento que moviste, te movilizaste para decir, voy a hacer esto,
voy a hacer esto, quiero compartirles esto. Y habían esas palabras que lo mencionó la doctora al inicio, ¿no? Si preguntan por mí, ¿no? Esa continuación, esa despedida, que como que resonó también, como que resonó y dijo, bueno, tengo que ir a seguir investigando, a ver qué hubo de esas circunstancias y la tomaste para el libro. Qué importante. Es muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Pues uno va resonando con la lectura, con las emociones cuando leemos, como el caso de la doctora Carmen, una emoción bastante limpia, segura, pero también un compartir de esta historia con mucha esperanza. Todos hemos pasado en algún momento por algún duelo y de repente todavía seguimos con la marca, por ahí dijeron, no nos quedamos todavía con la marca, la herida ca- pasa, pero la cicatriz todavía está ahí, ¿no? No sé si alguien quisiera decirle algo a la doctora Carmen Solís. Doy la Cosita. bienvenida a Rosalba. Rosalba Robles también hizo su ingreso. Gracias por acompañarnos desde México y estamos sumando. Rosalba pidió la palabra y luego María Elena también. Adelante, Rosalba. El orden, y Lorenita también está ahí. Lorena. Pues gracias, gracias Marisabel, y pues un saludo a ti, a Carmen y a todas las compañeras que están ahorita. Pues este libro de Carmen, la verdad es muy bonito porque pues trata un aspecto muy importante en la vida y por el cual, como tú decías, ¿no? De alguna u otra manera, todos atravesamos pues por varias personitas de nuestra vida que dejan este plano. Mira, pues qué coincidencia, hoy justo mi mami cumple 26 años de haber trascendido. Y sí, qué importante es que haya alguien que te dé apoyo, que te dé contención. Ahorita dijiste algo muy, muy sabio. Y yo creo que si no viene nadie a ayudarte, ahí te quedas, ¿no? Dice, te mueres cuando se muere tu ser querido. Pues yo sí sentí como si me hubieran cortado a la mitad, como que yo estaba a la mitad después de que falleció mi mamá. Y fue un duelo muy grande, la verdad me costó mucho trabajo superarlo. Y pues gracias a que estaba en mis cursos de autoestima y de desarrollo humano, pude salir adelante, pero sí, después de que ella falleció, pues se vinieron un sinnúmero de situaciones muy difíciles en mi vida, ¿no? Es como que iba cayendo al fondo y luego hasta les decía a mis amistades, pues yo creo que yo ya voy a llegar hasta el centro de la tierra, ¿no? Porque sentía cómo iba cayendo. Pero afortunadamente cuando hay gente que se acerca a ti y te da ese apoyo y esta contención, como lo hace Carmen, pues es muy bonito porque empiezas otra vez a recuperar ese amor por la vida, ese amor propio y esas ganas de vivir una vez más, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental el trabajo de un buen tanatólogo o de un buen doctor que vea también los problemas neurológicos y pues sobre todo, pues sí, el acompañamiento a los adultos mayores, pues ya ven, acaba de pasar el día del anciano, del adulto mayor, y sí, yo hice en mi programa de radio una reflexión y es esa de que pues les demos a ellos su lugar, su espacio, que los oremos, los honremos y respetemos como nosotros queremos que si llegamos a esa edad también ser amados y respetados. Y qué mejor que hacerlo de esa manera porque cuando se vayan, pues no vamos a sentir deudas emocionales, ¿no? Sino al contrario, decir, pues hice todo lo mejor que pude, dándole mi amor, mi cariño y mi atención a esa persona. Pues muchas gracias y gracias por tu libro, Carmen. Sé que va a llegar a muchos corazones. Muchísimas gracias, escritora Gracias, Salva gracias. Robles. Gracias por estar atento y también resonó y hoy día lo ha mencionado. Muchísimas gracias porque eso nos fortalece y nos hace sentir que somos una comunidad, que lo que siente uno en algún momento también nos sentimos parte de esas circunstancias. Gracias, doctora Carmen, porque nos comprometes
a través de este libro a que todos debemos ser contención, como lo decía la escritora Rosalba Robles. Muchísimas gracias. La escritora, por aquí está, ¿sí está? A Lorena le toca Bien. porque levantó la mano hace rato. Muy bien, María. Lorena, a ver, adelante. Gracias por acompañarnos. No te preocupes, Marilenita. Bueno, en primer lugar, felicitarle a Carmencita, ¿ya? Y escuchaba sobre la cultura. Realmente, bueno, yo digo, ¿cómo sería, no? Porque al ser ecuatoriana aquí, estar en Sudamérica, yo oigo Jordania y se me hace el fin del mundo. Tan lejos, ¿no? Y otra cosa, enseguida asocio con historias que se cuentan de bueno, una cultura muy difícil. A lo mejor Jordania no mucho, pero los países árabes en sí, ¿no? De la familia, que no hay ese vínculo como nosotros los sudamericanos, que somos eh, totalmente diferentes, somos amorosos, a lo mejor tenemos una actividad social mucho más amena en la música, la comida y tanta cosa, ¿no? Y bueno, y veo en eso, y digo, bueno, Carmencita salió y lo tomó todo tan positivamente. Entonces sí depende de uno también, ¿no? Abrirse y aceptar las cosas de donde vengan para poder uno salir adelante. Entonces, bueno, escuchaba que tú estabas de chaperona. Y vuelta, en este punto yo me pongo a pensar y digo, eh, mm, yo toda la vida tuve chaperona porque aún era, digamos, muchachita, tenía mis 17 años. Bueno, yo cuando hasta los 16 años era una niña, ¿cómo se dice? Totalmente inocente, que para mí era jugar y jugar y jugar y jugar. Ya. A mí nada de enamoramientos, nada de nada. Muy sana. Pero a los 17 años, ya bien, ya 17 años, ya me empezó a gustar un poquito arreglarme, todo eso, ¿no? Entonces, para irse a una fiesta, siempre nos enviaban con alguien y yo nunca pude salir sola, nunca. Y entonces eso ha sido igual, porque jamás. Y de hecho, por ejemplo, es igual, por ejemplo, Carmencita, tú conociste, dice a tu esposo de otro país, ¿no es cierto? Ya. Pero yo a mi esposo yo no lo había conocido jamás en la vida. No lo había visto ni siquiera en dibujitos, como se dice, ni en fotografías. Lo conocí, fue como una visión que nos dimos justamente un día y a los 2 años nos casamos. Entonces, y yo jamás lo había visto. Entonces, cuando nace, ¿no? No es necesario ser de otro país ni de otro lugar. Simplemente yo creo que cuando Dios nos pone a la persona ideal enfrente de nosotros, eh, y depende cómo nosotros podamos seguirlo, ¿no? Seguir esto. Entonces, bueno, me hacía comparaciones en cuanto al libro de Carmencita. Digo, bueno, chaperona, pero yo toda la vida he tenido chaperona, que no me dejaban salir, mejor dicho, no salía sola, siempre salíamos con alguien. Y estoy hablando aquí en Ecuador, ¿no? En Sudamérica. Entonces nosotros aquí nada que ver. Y solo con una mirada del papá. Si decían, ¿de qué horas a qué horas? Y todo esto, y basta, no podíamos salir más, ¿ya? Y en cuanto a lo que tú dices de la muerte, yo creo que, bueno, yo en eso sí soy bien reacia a lo mejor en cambiar. Yo digo, no muere, no muere. O sea, la persona mientras vos la recuerdas vive, vive y vive y vive y vive. Y a mí alguien me preguntaba, bueno, yo he perdido mis niños antes de conocerlos, ¿ya? Pero bueno, y decía, alguien me preguntaba cuántos años me lleva de muerto tu papi y tu mami. Entonces digo, mi mamá lleva de muerta, creo, 45 minutos. Entonces me dice, ¿cómo así? Digo, porque estaba haciendo una receta y estaba pensando en ella, ¿ya? Entonces, hace 45 minutos. Igualmente, o sea, entonces yo creo que ellos están, o sea, ya, porque hay muertos en vida.
Hay muertos en vida que no comparten, no disfrutan, no hablan, ¿no? No se vuelven niños para verse felices, porque yo creo que una persona adulta es medio difícil, pero un niño siempre es feliz. Así sea, si se cae, se levanta feliz. Entonces en eso les digo, soy reacia en decir, no están muertos, simplemente no están aquí. Tengo hermanos, yo vivo en el lugar donde vivo, digamos, sola. Todos mis hermanos viven en diferentes ciudades, ¿ya? Años, pero estamos comunicándonos siempre, estamos viéndonos siempre. Y tengo una hermana que vive muy lejos y casi no me veo con ella, pero tratamos de conversar algo, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, que están muertos. Verán que aquí no hay muertos, ni mi papá ni mi mamá, le digo, porque están vivos. O sea, yo creo que las personas, mientras nosotros las estemos pensando, están vivas. Porque les repetía, tenemos un grupo de compañeros del colegio y queremos reunirnos y estamos en la misma ciudad y es tan difícil reunirse porque simplemente el uno dice, no tengo tiempo, no puedo ahorita, no puedo. Esas personas son las que están muertas, las personas que nos dejan de hacer algo por disfrutar un momentito. Y otra cosa, Carmencita, mil respetos que tú quieras seguir estudiando. Mira, yo ahora ya me jubilé, ya me ven, ya tengo 60 años. Pero estoy, o sea, lo primero que me dijeron mis hijos fue, nada de estudiar. Ya se acabaron los estudios, porque tengo, bueno, diplomados, pasantías, maestrías, doctorados, una montonera de cosas, pero ya, y ciertamente. Dejé por completo el estudio ya, pero ahora me he dedicado a vivir para mí. Me he dedicado a vivir para mí. Y yo le digo, ni siquiera para mi esposo, sino para mí. Si yo me veo alegre, él se pone alegre. Si yo me levanto a lo mejor enfadada, yo mismo me pido disculpas yo mismo y borro y va de nuevo, porque ahora pienso que los años no son los que me faltan por los años que viví, sino los años que me faltan por vivir. Entonces, eso y qué bonito que haya este espacio para conocernos más, ¿no? Y lo que tú nos cuentas, Carmencita, nos hace, a lo mejor cada uno en su cabecita va teniendo tantas ideas, tantos recuerdos, ¿no? Tantas cosas que vienen a la mente. Pero sobre todo yo creo que esto tiene un símbolo, que es unificar mm, a lo mejor todas estas ideas en el amor a la escritura, ¿no? El amor al libro, cómo tú lo plasmas, cada quien de diferente manera. Pero estamos todos aquí por un objetivo. No es necesario estar todos los días, como se dice, pero una visita que se esté, pero tenerle atención, ponerle gusto, después pensar, bueno, ¿cómo sería que Carmencita vivió esto, no? Y hablar de una familia política con tanta pasión, eso dice mucho de ti. Qué bonito, te felicito y un abrazo para todas. Me disculpan si es que me excedí. Ah, No, no, era tu gracias, corazón, gracias. Lorena, era tu corazón. Aquí Ah, uno suelta y no sabe ni lo que va a decir en las... O sea, eso es lo bonito de este programa. Escucha, algo se movió y tú conectaste con tu vida personal, tu vida profesional, muchas, ¿verdad? Y muchos hemos resonado también con lo de... Es una cadena de resonancia. Y verdad que sí es admirable, mire ese detalle, yo no lo había percibido ahora. Como tanto cariño habla de una familia, de su nueva familia, la familia política. Realmente que eso es maravilloso, maravilloso. Ya quisiera tener una nuera, alguien así también en mi futuro, ¿no? Que hable bonito de mi familia. Yo creo que ese es el sueño de muchas mamitas. Muy bien, bueno, vamos, aquí está pero no Nayeli. tanto también, no tanto Ah, también, porque a veces uno se excede. Cuando yo he estado en el Caritas, me excedía un poco por verlas, cómo vivían las otras personas extranjeras. Que yo, la suerte que tuve es porque soy médico y ella necesitaba muchos médicos, mujeres, a lo que las otras personas extranjeras tenían otras profesiones, ingenieros, y ahí, ¿dónde iban a trabajar? Con varones.
Entonces, eso yo por estar ayudando casi me linchan. Y por eso no hay no hay que excederse tampoco. No hay que excederse. Cero excesos. No, sí, todo extremo de exceso también es negativo, ¿no? Bien, pero creo que ya estamos aprendiendo para poder direccionar los años, la vida, ¿no? Con los años que nos falta vivir, como dijo Lorena. Eso es muy importante, resonó mucho en mí, así que no voy a postergar las cosas y hay que vivir ahora, como decía en el libro también la doctora Carmen. Adelante, María Elena, está ahí con su mano. María Elena, Buenas tardes con todas, las que buenas no tardes. pudimos saludar desde un inicio. Carmencita, felicitaciones por tu libro, me encanta. La verdad es que no lo he leído todavía, pero yo lo tengo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Fue la primera vez que comiste carne de cordero en Jordania o ya habías comido anteriormente? Ya había comido anteriormente, pero la carne de allá es unos corderos muy raros, que son bien gordos y tienen una tremenda grasa por allá atrás que cuelga, que la misma carne es grasosa. Pero no, es que no es que yo comía que tenía hambre, sino que ellos tienen esa costumbre. Igual le pasó a mi nuera, que ya terminó su platito, el que no sabe ya, y le ponen, y le ponen, y Yo solamente me voy, imagino el momento que tú dejabas vacío el plato y te servían más porque creían que estabas con hambre. sí, pues yo dije que le estoy, Tontería. sé que estoy con hambre. Sí, y hablando de los que nos dejan, yo he tenido muchas experiencias muy tristes en mi vida, en mi familia, pero a todos les recuerdo por igual. Yo soy muy creyente, oro todos los días por ellos y cuesta mucho trabajo acostumbrarse a estar sin ellos. Pero hay una luz que te dice que tienes angelitos en el cielo que te cuidan. Y esa es la más grande bendición que puede tener una persona. O sea, yo lo he sentido en mi corazón y lo siento siempre, porque todos los días lo tengo en mi mente, en mi pensamiento. A veces logramos reunirnos los hermanos, hace poco, un mes aproximadamente, nos reuníamos, porque es bastante difícil, como ustedes dicen, que el uno trabaja, que el otro trabaja, que el otro no tiene tiempo. Entonces, cuando se aprovecha la oportunidad que se puede reunir la familia, es la felicidad más grande. Y siempre les recordamos a nuestros padres, especialmente con tanto cariño, de las barbaridades que hacíamos cuando éramos pequeños, de las barbaridades cuando éramos adolescentes. Y bueno, y como decía Lorenita, mami, dame permiso para irme a tal fiesta. Dile a tu papá. Iba donde el papá, dile a tu mamá. Entonces llegaba un momento que estaban en la mesa, pedíamos permiso y decía, bueno, si te vas con uno de tus hermanos, si uno no te vas. Chus. Entonces era negado eso ya. Así que me encanta tu libro. Felicitaciones nuevamente. No quiero alargarme porque Aurorita, Amparita me está esperando. Y ténganlo por seguro que cuando nosotros tenemos a alguien en el cielo, ellos nos cuidan. Esa es la mejor bendición que podemos tener. Muchas gracias. A ti, Marilena, gracias, gracias. Cuando parte Gracias, alguien gracias. a la otra vida, tenemos esa creencia, pues estamos dejando que se desarrolle el plan divino. Sabemos que no somos eternos, sabemos, nos preparamos tanto para la llegada de un nuevo ser, la fiesta, el recibimiento, pero no tenemos la cultura de prepararnos cuando pasamos al otro estado. Y qué bonito que tus palabras hoy nos fortalezcan, porque todos los días escuchamos, ¿no? Y sentimos cuando las personas parten. Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a ver cómo nos recibe Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Gracias por resonar con nosotros en esta bonita tarde de sábado. Adelante, Amparito, ¿por dónde está?
El micrófono, Amparito. Ahí está. Amparito, Amparito, ¿es el audio parece Amparito? No se oye. Está hablando, pero no, o sea, se No se escucha, se oye. nota. No. No se oye Amparo, tampoco se ve su audio, no lo veo yo, no capto aquí el audio. No. No, no se puede, no te escuchamos, Amparo. Aurora Ramírez Tamayo dice, en También. algún lugar está que de repente no puede conectarse. Sé que su corazón está también resonando. Gracias por, nos hemos ubicado en diferente tiempo. Fíjate con lo último que decía, me hizo acordar cuando le ponían la comida en el plato. Aquí pues, aquí en el Perú, bueno, en mi zona norte, les cuento un poquito en Perú, cuando la comida está de buen aprecio y tú quieres decirle a la otra persona que cocinó bien, que es dejar el plato limpio, no dejar algo, ¿no? O sea, ese es por un lado. Por otro lado, cuando yo estaba, recuerdo, resoné mucho con las comidas, estuve yo en el convento ya en la etapa del noviciado, me tocó cambiarme de lugar, fue en Lima mismo. Y yo, como era el grupo nuevo, yo me servía de la ollita, cogía y yo no sabía que tenía que comer todo. O sea, yo dejaba un poquito más bien para que no piensen que tenía hambre. Y no me recogían el plato hasta que no lo terminé, pero qué raro, ya, ¿por qué? Yo lo cruzaba la cuchara, volvía acá, hacía de todo y por ahí con los ojos me decía, es que aquí tienes todo, si te has servido esa cantidad, porque cada uno se servía, tenía que comer todo, o sea, ahí tenía que comer todo, dejar el plato así, sin nada, y ya de ahí iba a poder recoger y lavar mi plato. Mira, son cuestiones que uno va aprendiendo, pero me gustó, porque de ahí yo aplico a mi familia, a mis hijos. Si tú te has servido eso, tú te lo terminas. No, bueno, aunque ya no esté en el convento, yo no estoy en el convento, pero sí, sí, resoné con eso. Mira, yo no pensaba, y eso a mí me pasó a los 17, 18 años, y no pensaba resonar hoy, 6 de septiembre, con una experiencia que cambió mi vida muchísimo, muchísimo. Porque a partir de ahí estudié la filosofía, no fui monja, no fui religiosa, tengo monja, soy monja de apellido, no, no doy hábitos. Y tiene una gran experiencia, ¿no? Porque seguí estudiando el tema de la filosofía. Muy bien. Amparito, ¿ya estás con el audio? Nada. Bueno, No, bueno, Sí. dejó un mensaje en el chat. Amparito, y se quitas la imagen. Quita la imagen y habla a ver si de pronto. quite el audio de repente. Dejó un mensaje en el chat. Eso, ahí. Ahora habla. Hola. No. No. O en el chat, Amparito, en el chat. Voy a ver, acá hay chat, acá hay chat. Vamos a ver, vamos a ver en el chat qué dice. Voy a leer, Leti Lorno dice, Carmita Bella, felicitaciones. Janet dice, gracias, doctora Carmen. Rosalba Robles, estoy de acuerdo con María Elena. Los ángeles que tenemos en el cielo que nos guían. Lorena Izquierdo dice, Amparito, un abrazo inmenso. Ahí está. Amparo nos está escribiendo. Rosalba dice, les comparto al altarcito a mi mamá, más tarde, el altarcito de mi mamá. Y aquí nos comparte el altarcito de su mamá que ella la tiene presente. Qué bonito, qué bonito. Un altarcito con luz está ahí. Aquí nos dice, Amparo nos dice, tengo la curiosidad de saber si estudió medicina en Jordania, porque el cuñado le enseñaba el idioma. Mira, esa es una... está escuchando, Amparito, si respondes, doctora Carmen. Ella dice si tiene curiosidad de saber si estudió medicina en Eh, Jordania, porque el cuñado yo le enseñaba estudié, idioma. yo estudié medicina en Rusia y en No Ucrania. escucho, lo escucho bajito, Yo estudié medicina en Rusia y ya, en Ucrania. Y en en, Ucrania. en Ucrania, en Rusia y en Mm, Ucrania. Wow, Ujú. imagínense. Y yo lo que me pregunto, una peruana estudiando tan lejitos, tan wow. jovencita. Mira que los países latinos a veces somos de eso de que todavía en el tiempo en que Carmen se educó, había muchas creencias, ¿no? Que los que salían fuera eran los hombres, los ujú. varones.
Sí, Bueno, hay, yo tenía 5 hermanos varones, pues yo también era como uno de ellos, así que ay, por ahí eso me viene. dejaron. ¡Ay, qué linda! La vida le dio esa suerte y eran 5, no eran 4. Bueno, Una cosita, Ay, justamente yo le iba a preguntar también eso, Carmencita, en tu familia, ¿cuántos varones eran? Y me ya. ganaste con la respuesta antes de la pregunta, Ay, ¿no? la influencia. Porque yo también tengo mis 3 varones y mi niña, ¿no? Y bueno, y cuando mi hija antes estaba, o sea, bueno, ahorita Dios me la está devolviendo, pero estaba, o sea, ella se graduó del colegio en Kansas, ella estudió en Estados Unidos, ¿ya? De 17 años se graduó y ella se fue sola, totalmente sola, ya no conocía a nadie, llegó a un lugar donde nadie hablaba español ni nada, ¿no? Pero de verte, entonces, y yo estaba con eso, te iba a preguntar y me ganaste con tu respuesta. Y les cuento algo, que lo que Ah, dice María Isabel de la comida, ¿no? Justamente el día de hoy, como paso, y ahorita es con mi esposo, pasamos los dos solos. Entonces yo le había preparado una comida que hacen en su ciudad, ¿ya? Y me dice, y conversando, y él me dice, si no te hubieras casado conmigo, nunca ya hubieras llegado a comer esto. Era un grano que se llama zaranda, que ustedes ¡Ay, lo qué deben de conocer, rico! ¿ya? Entonces, y él es una sopa que se hace zarandaja con arroz. Y el segundo le di una carne agridulce de chancho con una yuca. Bueno, entonces yo le digo, me dice, y nunca hubieras tenido la oportunidad de comer esto si no te casabas conmigo. Yo le digo, pero hubiera comido, vuelto unos ricos de apingachos porque me hubiera casado con otro. Entonces digo, la mujer es mire. astuta, miren, ni bien pregunta, ya estamos con la respuesta antes de nada. Pero está bien, mira qué respuesta, porque tomado de otro punto de vista te hubieras deprimido, hubieras pensado, oye, usted este tiempo, ¿cómo que pasó? Pero no, lo tomaste por el mejor lado, como la doctora, cada vez que veía que habían cosas diferentes a lo que ella estaba acostumbrada de repente a hacer, a compartir, a comer, a convivir también, ¿no? Más adelante ella nos va a contar, bueno, ya este libro lo hemos leído un poco, pero ya ahorita con el tema de internet uno puede enterarse ya cómo es el estilo de vida de otros países, así que cuando vayamos a pasear de visita o a quedarnos, pues lo primero que tenemos que hacer es googlear y saber qué es lo que hay ahí, como para no chocar ni tener esas falsas expectativas. Probablemente en la época de la doctora Carmen, pues no había eso del internet y uno llegó y se asombró. ¿No? Acá, pues en los países latinos, nosotros pues hay una convivencia, hombres y mujeres interactúan en la casa donde hay 5 hombres, en la quinta o la tercera, la cuarta también participa de los juegos de los hombres, lo que en su lugar no estaba. En el texto dice que ella quería entrar a ver a los amigos, pero eso no le permitía, no le permitía. Yo acá nosotros éramos 5, 6 y yo recuerdo que traía a mi amiga y ya estaban mis hermanos todos ahí mirando y nadie le decía nada, todos ahí conversaba uno y todos también opinaban. Son las formas, las crianzas, ¿no? Pero igual, estamos en tiempos donde es posible adaptarnos. El propósito, cuando tenemos un propósito, tenemos que seguir ahí empujando. Y el propósito de la doctora, pues era su familia, el amor a la familia, el responder positivamente a alguien o a quienes la estaban recibiendo bien. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tiempo, el tiempo del amor. Y eso lo demuestra ella escribiendo esto, o escribiendo este libro. ¿Verdad que Fadi se quedó con nosotros, se queda en nuestro corazón con la sonrisa? ¿Cómo esa convivencia intergeneracional es de jovencito interactuando con una persona que tenía que encontrar a alguien para que la orientara? Y él se pone ahí, la vida lo coloca en unas circunstancias donde él ve que le da bienestar a alguien, le da protección a alguien. Qué bonita, una historia maravillosa. Bueno, yo tengo esa mirada todos podemos mirar de diferente, hablamos eso la semana pasada, el significado que le damos, el sentimiento también como tú acoges la palabra. Yo lo acojo con mucho beneplácito, esa interacción y ya me pongo en el lugar, ay Dios mío, a futuro con mi familia, pues que llegue esas bendiciones, ¿no? Porque tener una familia nueva, tu nueva familia,
que te acoja, que te respete, que te quiera, que te valore, que no te postergue. Mira, porque tú estudiaste una carrera y no te excluyeron, no te postergaron, ¿no? Estuviste con todo el apoyo, lo que se ve muchas veces con el maltrato a la mujer, ¿no? Está lejos de la familia, lo que podemos hacer es hacer algo para que se sienta mal. Se ha visto, se ve en muchísimos casos. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar. Yo creo que llevamos grandes lecciones. Yo quiero preguntarle a Luz Estela. Luz Estela, ¿qué te llevas tú de hoy día? ¿Verdad que hemos hablado de varias cosas, nos hemos sonreído, nuestro corazoncito se arrugó ante la pérdida de alguien y alguien joven o de algún familiar? Cuéntanos, ¿qué te llevas tú hoy de esta tarde maravillosa? Isabel, no, agradecerle a la doctora Carmen porque ay, con esa entrega y, y la autoría de este libro nos está enseñando que no hay barreras, que el idioma no lo es todo, que una cultura no es una barrera. Ella abrió las puertas de una cultura que para nosotros aquí en América es como no se ve, no se toca, ¿sí? Pero Carmencita, tú con esa entrega, con ese amor, entraste de una forma tan bonita y esa familia te recibió y nos estás contando, nos estás haciendo vivir y experimentar que todo se puede cuando se hace con amor. Entonces, a mí me parece maravillosa y Fadi es ese sol, esa luz que abrió las puertas para que tú pudieras tener esa empatía con todos ellos. Entonces, felicitaciones, mi doctora, maravilloso libro y gracias por compartirnos todas esas enseñanzas tan lindas. Esa serenidad con la que tú nos relatas también lo hace sentir a uno parte de esa vivencia. Muy bonito, muy hermosa la forma en que nos narras, en que nos sumerges en ese mundo tan extraño para nosotros, pero que es una bendición para muchos. Mm. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Luz Gracias, Estela. gracias, Estela, Definitivamente gracias. el lenguaje o el idioma universal del amor siempre triunfa, ¿no? Cuando hay amor. Y creo que fue el amor que movió a estar juntos la familia, a construir una nueva familia. Así que y muy agradecidos, bueno, aquí en Proyecto Pivia muy agradecidos con la presencia de ustedes. Gracias por haber resonado y nos llevamos pues durante toda la semana para seguir resonando que sí nos podemos adaptar. Lo maravilloso del ser humano es la adaptabilidad, nos podemos adaptar siempre y cuando tengamos un propósito. Cuando no hay propósitos, todo incomoda, todo está de más, todo está que fastidia, pero cuando vivimos con propósito, pues todo se puede, todo se puede. Entonces hay que ponerle propósito a todo lo que hagamos o a todo lo que nos toca en la vida. Bien, alguien que quisiera decir algo, ya estamos al cierre. Sus palabras finales, doctora Carmen Solís, hemos resonado, nos hemos ido por diferentes lados en la vida, pero estamos aquí completos, muy fortalecidos con la palabra. Ay, muchas gracias por estar presente. Este libro lo escribí recordando, pero no, como decir, no me puse triste. Estaba alegre porque allá en un país tan lejano encontré una persona que creía en mí y que me ayudaba. Y yo creía en él porque él era el que me decía, eso no se hace, eso no es bueno para nosotros, así de a poquitos. Así que por eso yo sigo ayudando a los jóvenes, sobre todo los que tienen duelo, que están en duelo, y también a mis abuelitos. Ah, y Sí. les recomiendo mi último libro, hablo sobre las emociones que nosotros debemos, de lo que me cuentan las personas mayores, y yo los ayudo a ellos a vivir el día.
y que estén felices. Muy buena recomendación lo que dice la doctora Carmen. Hay que visitar el Sí, libro. dice. Yo recién estoy llegando hoy, o estuve llegando muy temprano, voy a entrar a Amazon, ¿verdad? Que hemos tenido un movimiento en la zona alta, o sea, nos movilizamos y ahí el internet no llega para entrar a hacer compras, ¿no? Bueno, Sí. sí he visto, miren los tiempos, juventud y las personas de juventud acumulada, como a veces les digo yo, ¿no? Las personas que ya están Exactamente. con muchas juventudes juntas, pero esos extremos, la vida de la doctora, ¿cómo pasa en esos dos extremos? Es que la vida la marcó para bien en esos dos tiempos. Así que un abrazo fraterno para todos, gracias por acompañarnos. Nos has hecho feliz, nos ha hecho feliz estar en este banquete literario. Así que toda esta semana hay que resonar que las cosas son posibles cuando le ponemos el propósito, ¿no? El servicio, el amor. Miremos con ojos de ternura a los jóvenes y también a las personas que están con Gracias, añitos Estelita. acumulados. Ujú, Muy bien. Ahora ujú. sí, abrazos fraternos para todos. Ya nos estamos viendo la próxima semana a las 4 de la tarde. Hasta otro momento. Felicidades. Hasta Ok, luego, bonita felicidades. semana. Sí, Bonito Besitos a sábado. cuídense. todas. Terminamos, Bye Fernando. bye. Abrazos. Buenas noches. Saludos. María Eugenia, saludos. Saludos, Estela. Fernando. Bonita noche. Bonita noche, Felicidades, Ana, la doctora bendiciones. Lina, Leti, Bye. abrazos.